Están entrando a la niebla espesa en el bosque oscuro. Dirección desde el inframundo por Juanma Florian. Locución Lobo Templario AC. Bienvenidos a la Hora del Lobo. Un espacio de misterio, conspiraciones, creepypastas y todo lo paranormal. Todos los martes desde las 9 de la noche, porque todos los martes son martes 13. Nuestro director ha construido el portal para que podamos acceder a la niebla espesa del bosque oscuro. Bienvenidos a la Hora del Lobo. Pero antes, hagamos el trato de siempre. Si estás en tu motocicleta, en tu carro particular o en transporte público o vas caminando, súbele todo el volumen a tu equipo de audio y concéntrate en esta historia de hoy. Y si estás en tu hogar, apaga todas las luces y disponte a disfrutar de esta Hora del Lobo. Comencemos antes de que este portal deje de funcionar. Bueno, buenas noches, bienvenidos un martes más, porque aquí en Radio Motero, en su carretera paranormal, todos los martes son martes 13. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué ha pasado? Cuéntenos aquí en la caja de comentarios en el programa. Y mañana miércoles en YouTube, en Lobo Templario AC, también déjenos los comentarios de todo lo que vamos a hablar esta noche en la Hora del Lobo. Porque hoy tenemos una de las conspiraciones más interesantes que nos afecta día a día a todos nosotros. Es un problema que, aunque lo percibimos, no hacemos absolutamente nada. Es un problema en el cual estamos inmersos dentro del famoso sistema en el cual nos desarrollamos. Pero antes de empezar todo esto, y aunque ustedes ven en el título o saben que el programa de hoy se llama La conspiración de la obsolescencia programada, quiero hablar de un par de cositas que van a tener que ver mucho con esto al final de este podcast, porque les voy a contar cómo se amarran todos estos hilos, cómo se entreteje toda esta madeja y cómo es que esto lo siguen utilizando para mantenernos ahí inmersos en el sistema. Sin más dilación, comencemos. Sigue al Lobo en YouTube, Instagram y todas las redes como Lobo Templario AC. Y si no, que os lleguen visitantes en la noche.
les dije que íbamos a hablar de un par de cosillas antes. Una de estas es, ¿ustedes alguna vez en su vida han escuchado hablar o han vivido, porque muchos hemos vivido, el famoso chantaje emocional? Y no es solo lo que se podría percibir en primera instancia, que es que tienes un problema con tu pareja y esta te amenaza de que si no se corrige la situación te va a dejar o va a tomar actos extremos. En casos más graves chantajean diciendo que van a tomar incluso su propia vida si no se queda con esta persona. Pero ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque estoy hablando de chantaje emocional. Si vamos a hablar es de obsolescencia programada. Porque precisamente así es que la élite nos controla a todos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? El chantaje emocional es muy utilizado día a día por todos nosotros. Incluso nuestras madres nos dicen, los niños buenos se comen toda la verdura. Después los vemos en el colegio con chantaje emocional de que cuando un profesor acerca a uno de sus alumnos y les dice no sigan haciendo eso porque cómo lo van a ver los de los otros salones, o cómo los van a ver sus propios compañeros, o cómo lo van a ver las mismas familias, les dicen a sus integrantes de una familia que ya no siga tomando ciertas acciones porque qué dirán los vecinos, como no les suba tanto la música, qué dirán los vecinos, qué dirán, y empiezan a meternos inmersos dentro de algo que es el qué dirán y darle más importancia a lo que piensen los demás con respecto a lo que piensa uno. Pero vuelvo y repito, ¿esto qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, ya que uno de los principales factores por los cuales nos han gobernado por miles de años es que o nos gobiernan por medio del miedo o nos gobiernan por medio del chantaje emocional, psicológico, social. ¿Y cómo nos trasladamos a toda esta parte? Porque va a ser el pilar fundamental de todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Pero vamos a dejarlo aquí en el tintero, lo vamos a poner aquí a un lado, pendiente, y vamos a entrar ya en materia, a hablar de lo que es la obsolescencia programada y cómo nos metemos dentro de todo este mundo y dentro de todo este sistema debido a una gran estrategia hecha por la élite. Hace poco estuve hablando con Juan Sebastián donde poníamos una referencia de que definitivamente todos los grupos sociales son como un iceberg. Una cosa es lo que se ve en la punta del iceberg, que es como tú te mueves a nivel social, y de ahí en adelante es muchísimo más inmenso todo lo que está por dentro, lo que va hacia abajo, lo que comprende las interacciones sociales más ocultas dentro de la capacidad, la psiquis y el comportamiento humano. Hacíamos esta referencia de que fue moda hace un par de años, mostrando el iceberg y mostrando las distintas capas de diferentes situaciones, casos, incluso empresas. Precisamente eso es lo que vamos a hacer esta noche. Pero aunque empecemos a hablar de lo que se pueda ver superficialmente, yo les pido a todos ustedes, en verdad, que dejemos a un lado, nos quitemos en este momento la chaqueta, el buzo, el jersey, la parca, como se le diga en cada uno de esos países, de cómo hemos estado en nuestra sociedad, de la carrera que hemos elegido, de cómo nos desenvolvemos, y la pongamos a un lado. ¿Para qué? Para poder tratar de salirnos de esa parte más banal, más terrenal, y poder entender las capas más profundas de lo que les vamos a hablar. Ya que a medida que vayamos avanzando vamos a ir profundizando muchísimo más en todo este tema. Pero, ¿qué es la obsolescencia programada o cuándo empezó? Empecemos con algo muy sencillo. ¿Ustedes sabían que en el puesto de bomberos de Livermore, el puesto número 6, tienen una bombilla que lleva más de 121 años encendida?
ya que la prendieron desde 1901 y está allí y ni siquiera está conectado a un interruptor y ni siquiera la han apagado un solo día, completando más de 1.000.000 de horas de funcionamiento. Desde el 1901, ya estamos hoy, el que está escuchando esto en 2022, y la bombilla sigue funcionando, aunque ella está aparte con un propio generador y que tiene un filamento muy peculiar y no está sujeta a la red eléctrica para que nunca se apague. Esto nos abre la puerta a contarles la siguiente historia, y todo parte de una pequeña bombilla. Pero ustedes me dirán, esta bombilla es demasiado particular. Yo les cuento. No, esa bombilla estaba fabricada para ser vendida en masa, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque una bombilla eterna no es una empresa rentable para los fabricantes. Porque algo que no se daña o que no se acaba, cada cuánto volvemos a renovar esa bombilla. Entonces es bastante interesante entender algo que nos decían nuestros abuelos hace mucho tiempo, que decía, las cosas eran mucho mejores en antaño, anteriormente. Pero realmente sí, porque aunque la gente no lo acepte o muchos no lo acepten, es ridículo pensar que se decidió hacer las cosas peores a medida que fue avanzando la tecnología y fue avanzando la humanidad. Pero resulta ser que esto es totalmente cierto. Ustedes saben que la invención de la bombilla realmente no fue tan fácil. Una bombilla tuvo muchísimos errores. Acuérdense cuántos errores tuvo para poder crear una que en verdad funcionara. El material fue variando a medida que se fue avanzando toda esta tecnología, y realmente las primeras bombillas, que eran bombillas incandescentes, solo daban un 5% de luz y un 95% se disipaba en calor. Aunque les dije que se quitaran el jersey, la parca, la chaqueta, el saco de su carrera, o incluso del consumidor normal, piensen una cosa: nosotros no comprábamos bombillos, nosotros comprábamos generadores térmicos. Y realmente eso era lo que sucedía con todas las bombillas. ¿Qué pasa? Los filamentos eran algo importante. Las primeras empresas que empezaron a hacer todo esto empezaron a probar con distintos materiales, pero realmente el calor que generaba el filamento allá adentro generaba prácticamente la mitad de lo que se genera de calor en el centro del sol. Imagínense. ¿Cuál fue una solución para que los primeros filamentos no se rompieran? Acuérdense que Thomas Edison había creado una bombilla en 1879. Recordemos que la que está funcionando es en 1901. Y esta primera bombilla duraba más o menos 14 horas porque tenía unos filamentos de algodón. Obviamente, eso fue una de las tantas pruebas que se hizo para tener una bombilla funcional. Pero desde ese punto empezaron a probar con otro tipo de filamentos de carbón, de tungsteno, y empezó a subir el tiempo de duración de las bombillas, llegando a más de 2.000, 2.500 horas en promedio a medida de los años, desde 1879 hasta empezados los años 20. Pero ¿qué pasó en ese momento? Para esa instancia de nuestra vida, ya habían empresas muy importantes que estaban fabricando las bombillas. En Suiza, antes de la Navidad de 1924, y aquí empezamos con todo esto, vamos a meter un poquito, ya vimos la punta del iceberg, que es fabricar un producto que era innovador en su momento, que es lo que vemos mucho en estos momentos, de muchas nuevas tendencias, de muchos nuevos productos, que es lo que la gente percibe. Y entramos a toda esta parte de conspiración. ¿Qué pasa? Los ejecutivos de las compañías líderes en ese momento, como Philips International Electric, como Tokyo Electric, como la británica Associated Electric, entre otras, ¿sí?, decidieron hacer el cartel de FIP. Lo nombraron así, ¿por qué? Porque es
una apología al dios Aseo, el dios griego de la luz. ¿Y para qué se unieron? ¿Por qué se unieron estos empresarios que cada uno gobernaba una parte del mundo? ¿Sí? En ventas de la luz, imagínense. O sea, aquí ya vamos viendo una serie de cositas. Hacer de negocio la luz. Conjunto con ayudarse entre ellas para controlar la oferta de bombillas a nivel del mundo. En estos primeros tiempos de la industria habían existido también otros pequeños fabricantes, pero que no eran representativos en su competencia mayormente para ellos. Pero estas cuatro o cinco empresas grandes, como ya les di un ejemplo con esas tres, se reunieron para ponerse de acuerdo con algo. Y era que se estandarizara el tiempo de vida de las bombillas para bajar de 2.500 horas promedio de las que estaban funcionando en ese momento a menos de 1.000 horas. Bueno, más o menos en 1923 la empresa Osram vendió unos 63 millones de bombillas en ese año, pero para 1924 solo había vendido unos 23 millones. ¿Esto qué hizo? Demostrarle a los demás que la calidad de las bombillas era demasiado altas. Así que todas las compañías en este cartel, en esta alianza, en esta cofradía, tenían que estar obligadas en reducir por lo menos a la mitad de vida estas bombillas. Pero ¿cómo podían asegurarse ellos, entre ellos, que iban a cumplir esto que se estaban poniendo de acuerdo? Pues lo que hicieron fue que cada una de estas cuatro o cinco empresas grandes se mandaran sus bombillas, y ellos lo que hacían eran ponerlas en unas cámaras para mirar su funcionamiento y el tiempo que duraban. ¿Qué pasó con esto? Pues si sobrepasaban las 1.200 horas, que por lo menos era la mitad, que estaban en 2.500, ya se les iba poniendo una multa. Pero si llegaban a sobrepasar las 3.000 horas, les ponían unas multas altísimas en ese momento. Y hay documentos registrados como entre ellos se cobraban multas si este tipo de productos no se sujetaban a lo que se habían puesto de acuerdo para incrementar sus ganancias, llegando así a obligarse. ¿Qué les decían en ese momento? Y mire curioso esta etapa que les he estado hablando en el programa pasado y en cuando les hablé de que el Titanic nunca se hundió y cómo todo esto se hizo para hacer la Reserva Federal y posicionar al poderoso dólar. Recordemos que a finales de los años 20, principios de los 30, más o menos en la famosa depresión del 29, que llevaban ya después de un posicionamiento, pues obviamente estábamos entrando a una era capitalista fuerte, ya con revoluciones industriales ya establecidas, donde se estaba probando esta nueva economía, este tipo de nuevo orden que se estaba estableciendo, y estaban en esta prueba y error, porque estaba de la mano con una industrialización y estandarizar el comercio a nivel mundial. Entonces obviamente en el 29, en los años 20, donde hubo una explosión de todas estas producciones de diferentes tipos de artículos, pues en principio estalló, dando muchísimo trabajo. La gente estaba contenta después de pasar una primera guerra mundial, pero las empresas cada vez creciendo. Y se genera todo este trabajo, pero hay una depresión. ¿Y cuál es ese motivo? Precisamente uno de los principales factores en ese momento, donde los grandes magnates estaban apoderándose del oro mundial, estableciendo sus monedas, estableciendo sus grandes compañías que iban a regir el mundo, se dan cuenta de que el tipo de artículos, esta innovación de tecnología en ese momento, estaban saliendo de tan alta calidad que llegó un momento en el consumo de que no podían seguir adquiriendo estos artículos porque los hacían muy bien. Ahí es cuando de nuevo el abuelo tiene toda la razón cuando hace su apreciación de las cosas de antaño, anteriores, eran mucho mejores. Pero ¿qué pasa? Y mire cómo los voy llevando con todo este asunto.
Los mismos ingenieros que se dedicaron a mejorar la bombilla fueron obligados en ese momento por los industriales a que fueran en contra de ese producto y empezaron a debilitar el producto. Tanto así que desde que se estableció el cartel de Fibus, y vimos que, por ejemplo, esa empresa bajó de 63 millones a 23 millones, 28 millones del 23 al 24, de luego que se establecen esas normas y que necesitan un tiempo para hacer sus pruebas, a partir del 1926, 27 y ya en adelante empezaron a descender la calidad de las bombillas y bajaron de un promedio de 1750 horas a un promedio de 1205 horas. Entonces lo habían conseguido, habían bajado la calidad. Y no solo eso, las ganancias que habían tenido ellos en ese momento habían incrementado desde el año 26 en más de un 25% por año dentro de esas empresas. ¿Esto qué hizo? Que se generaran mayores márgenes de ganancias, de que incluso las materias primas bajaran, pero ellos no bajaron ninguno de sus precios, al contrario, iban vendiendo un poco más. Y esto ya no suena algo como conocido de lo que vivimos hoy día. Claro que sí, así es, pero la gente que decía en ese momento, no, están haciendo peores cosas. Y aquí empieza uno de los principales factores por los cuales a todos nosotros nos mantienen pegados, dependientes, y con el poco sueldo, con los pocos ahorros y con el poco dinero que en muchos países se entrega a sus ciudadanos. El objetivo era de que ese oro, ese dinero, volviera a las arcas de estos industriales. ¿Y cómo se hizo? Pero entonces, ¿qué se le decía a la gente en ese momento, a punta de periódico y radio? No, nosotros nos unimos y nos unimos, fueron los grandes industriales, para generar mejores tecnologías, para no pisarnos las mangueras entre nosotros, pero sobre todo para estandarizar los productos y todos los puedan usar. Y de eso, por ejemplo, algo que les muestran a toda la gente es que, miren, hicimos esta rosca, que por lo regular es el 90% en todo el mundo, que se utilizan los focos así, las bombillas así, que es la rosquita esta de aluminio y cobre que nosotros encontramos en nuestras bombillas y que las podemos comprar prácticamente en cualquier parte del mundo. Y así se mete ese cuento, ¿no? Nos unimos fue para estandarizarlo, nos unimos fue para mejorar las tecnologías y empezamos a hacer entrar a toda esta red de lo que estaban haciendo en este momento. Y estoy usando es la bombilla como ejemplo, ¿sí? Ya que de aquí es donde se desprenden incluso hay muchos tipos de obsolescencias programadas, pero se las voy a decir más adelante, aunque estamos hablando la mamá de todas, que es esta. Entonces ustedes me dirán por qué esta bombilla que está donde estos bomberos, que está desde el 1901, sigue funcionando y no la volvemos a retomar. Pues porque esta bombilla fue construida antes de la generación de este cartel, de esta alianza, de estos industriales. Es sencillamente por eso. Además, porque realmente a nivel tecnológico es otra obsolescencia que les hablaré más adelante. También es otro pilar fundamental de cómo ellos manejan las cosas. El cartel de FIB fue, digamos, como desmantelado o decayó a raíz también de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial hizo que se entorpecieran muchísimas fábricas o que cambiaran su forma de trabajar, producir y hacer, porque estaban dedicadas a la guerra. Recordemos que en ese momento realmente las producciones fuertes en todo el planeta estaban ubicadas en Europa y en Estados Unidos, pero quiere decir que cuando se desvanece este cartel así como está, o lo que nos quieren contar o lo que les quieren decir al mundo, que ese cartel desapareció supuestamente, guiño guiño, ¿sí? Y aunque ustedes no me vean, estoy moviendo las manos en forma de comillas. Estas técnicas quedaron ahí, para nada. Eso no lo dejaron ahí.
Al cabo de un tiempo, todas estas empresas que estaban haciendo productos y al término de esta Segunda Guerra Mundial tomaron de nuevo todas estas tendencias y esta gran análisis que habían hecho ellos. Tanto así que muchísimas empresas empezaron a adoptar ese tipo de solución de acortar la vida a sus productos precisamente para generar mayores índices de rotación. Incluso hay un video que, aunque no había tanto la fuerza de las redes sociales en ese momento, no existía por lo menos YouTube, que se hizo muy famoso, no era un video, era un audio, donde una persona llamaba a la empresa Apple y decía que su iPod se había estropeado y que pues necesitaba que lo repararan. Esta persona le contesta y le dice: no, mire, la reparación cuesta como $250 y más los gastos de envío, es mejor que usted compre uno nuevo. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque precisamente como ahora nos venden todos los productos y dicen tienen garantía, ¿qué? El 99.9% dice tiene garantía de un año. Ya que han hecho todos estos análisis para que nuestros productos que se compren con tanto esfuerzo queden libres de garantía durante ese periodo. Y de ahí tengas que estar obligado, si no quieres tener problemas, a adquirir uno de sus nuevos productos. Déjanos tu opinión en el video de YouTube o en el Instagram de Nuevo Templario AC para tertuliar de temas que te interesen, así como los saludos para el siguiente programa. Solo aquí, en Radio Motera, la carretera de lo paranormal. Pero pasémonos un poco para esta parte de los teléfonos celulares, ya que nos atañe a todos hoy día. Mucha gente en el periodo de los principios del 2000, ¿sí? En esa primera década, y también lo vimos en la segunda, se dieron cuenta que aunque compraran los últimos, hablemos un poco de Apple, por ejemplo, cuando compraban sus productos se daban cuenta que a medida que se iban haciendo muchísimas más actualizaciones o se iban creando muchas más aplicaciones para sus teléfonos celulares, estos empezaron a funcionar de una forma mucho más lenta. Y recordemos que todo esto fue evidenciado por muchos consumidores y fue denunciado por ejemplo, les cuento que en Estados Unidos fue denunciada esta empresa Apple precisamente porque los estaban obligando a comprar nuevos equipos porque no había un mantenimiento, no había un acceso a partes ni nada de esto. En el 2016, si no estoy mal, Apple pierde ese litigio y es obligado a que no solo él, sino también muchísimas empresas, que incluso unas por precaución ya lo estaban haciendo, era que suministrara los manuales de los equipos, suministraran las partes para poder ser, o que tuvieran la opción de ser reparados. Incluso este dictamen que dio la corte allá en Estados Unidos hizo que Apple perdiera como más de $113 billones, pero realmente hagamos las cuentas, esto es ínfimo, esto no es nada con respecto a los miles de millones de dólares que ganan cada año al estar renovando sus equipos y mostrándole a la gente cómo podían aumentar su calidad de vida y su experiencia con estas nuevas tendencias. Pero devolvámonos un segundito a algo que no quiero que se quede en el tintero, sobre todo lo que pasó
después de la crisis del 29 y principios de los años 30, y ya nos vamos a agarrar de nuevo a los celulares, porque es fundamental de que entendamos esto aquí, y van a flipar, dirían los españoles, o van a quedar sorprendidos cómo esto se va a agarrar con algo que voy a decir al final del programa. Y es que, ¿qué pasa cuando tenemos este incremento de esta depresión que tuvieron en Estados Unidos y que también sintió Europa en esta época? Entonces se empezaron a perder empleos, ya toda la gente no estaba comprando lo que se debía comprar, y se le echaba la culpa a la buena calidad de todos estos productos. Para el año de 1930, y acá aparece otro magnate que se llamaba Bernard London, propuso en ese momento aparece esa famosa frasecita, la obsolescencia programada, pero la pedía era de forma obligatoria para hacer que más gente tuviera trabajo, según él, y con esa propuesta se establece esta nueva tendencia que nos iba a agarrar a todos en un sistema de consumismo. Entonces estaban diciéndole a toda la gente: mire, no es culpa de ustedes ni de nosotros los industriales, lo que pasa es que definitivamente los productos son demasiado buenos, y digámosle al gobierno de que la obsolescencia programada tiene que ser obligatoria, ya que tenemos esta depresión y ustedes están perdiendo los trabajos, porque pues como nadie compra, no podemos seguir produciendo esos niveles. Entonces, ¿están de acuerdo con nosotros todos los industriales que los gobiernan? Claro que sí, ¿sí? Entonces, ¿el que propuso? Que por medio de una ley, es que esto es supremamente turbio, que impusiera al gobierno debería asignar un tiempo específico de vida, digamos, para los zapatos, las casas, la maquinaria, cuando sean creados y cuando sean vendidos, y que tuvieran un tiempo de su vida útil, y que después de este tiempo asignado se acabaran estos objetos legalmente y estuvieran muertos legalmente ante la sociedad, y las instituciones gubernamentales correspondientes las pudieran destruir, ¿sí? Porque eso dañaba el empleo masivo, y al contrario, si esto se hacía así, esto incrementaría el empleo para todas las personas, y que así podían trabajar, y así, adivinen que podían volver a comprar todas estas cosas, y tranquilos todos ustedes que esto se hacía para que no perdieran sus empleos. Como les digo, esto puede sonar como algo demasiado loco, pero la gente temía perder sus empleos, y pues dijeron sí de una, ¿sí? Hay algo que es muy curioso, una película, les quiero contar esto, una película nominada al Oscar desde su guión, que se llamaba El hombre vestido de blanco y fue hecha en 1951, cuenta la historia de un científico que creó una fibra, ¿sí? Que era irrompible, que no se ensuciaba y todo esto. La gente va a ver esta película y se sorprende, porque no solo que es nominada al Oscar precisamente por guión, sino que lo que sucede es que en esta película este hombre incluso crea un traje que es blanco porque ni siquiera podía teñirse. Era una prenda que no se rompía, que no se ensuciaba, que no se dañaba a través del tiempo, que mantenía todo incluso como si estuviera totalmente planchada en todo momento, y que no era necesario comprar más prendas, y estaba solucionando el vestir para toda la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En esta película se muestra, vamos a ver quién la habrá financiado, pero se muestra cómo todos los empresarios del momento le dicen a toda la gente que trabajaba en el área textil que este hombre lo que estaba era atentando contra su modo de vida, de sus trabajos, y iban a perder sus trabajos por esta prenda. Entonces deciden todos en turba ir tras este científico para destruir su invento y para incluso acabar con el científico. Pero digamos, ahí ustedes estarían diciendo no, entonces ese guión fue creado por gente que sí quería mostrar a los empresarios como buenos, de que estaban preocupados por la gente. No, estaban preocupados era por sus ganancias. Pero la película obviamente le dan la vuelta. Tanto así que hay una escena que es muy icónica de esa película, donde una mujer que es lavandera, ¿sí?, se acerca al científico y le dice que por qué no pueden los científicos dejar las cosas en paz, que ella está perdiendo el lavar su ropa por esa prenda que él fabricó. Aquí es cuando tenemos esta escena del clímax, que después de que pasa todo eso, el hombre es atrapado, pero
saben que no les quiero contar el final porque quiero que la busquen. Se llama El hombre vestido de blanco, es de 1951. Pero no crean, esto pasó de pronto por algo que sucedió 2 años antes de que sacaran la película y se los quiero contar. En el año de 1949 se realizó una fibra sintética que la llamaron nylon y reemplazó la seda. Y con esta se hicieron las medias para las mujeres. Este nylon y estas primeras medias, que eran muy gruesas, no eran tan transparentes como las conocemos hoy en día, y le damos muchas gracias a muchos fabricantes de los bonitos diseños que les hacen ver esas piernas tan estilizadas y tan bonitas, y que tienen una tecnología hoy día que incluso ni siquiera tienen que agarrarlas con los ganchos como lo hacían las abuelas. Era tan buenas esas medias que reemplazaron prácticamente todo el mercado en ese momento de las medias anteriores de seda, que se les resbalaban, se les caían a los tobillos. Ellos se dieron cuenta que el producto literalmente generó hordas de mujeres para comprarlo, pero era tan bueno que fue solo en su principio. Entonces, ¿qué hicieron ellos cuando se dieron cuenta que no les iban a comprar más? No destruyeron la fibra, pero sí lo que hicieron fue que sus ingenieros y sus científicos cogieran las fibras y miraran cómo ese producto podía ser debilitado y hiciera que la gente comprara, o específicamente en ese momento las mujeres compraran más seguido estas medias. Y adivinen en qué se basaron, y aparecen otro tipo de obsolescencias que ya se las cuento al final, pero las reemplazan es diciendo a las mujeres: miren, es que ahora las tenemos con estos diseños, o las vamos a hacer más delgadas, pues para que no les den tanto calor, o para todo esto. Y lograron coger a todas estas personas y aceptar esto así. Sigamos. Les cuento que en la Unión Europea, así como en 25 estados de Estados Unidos, hay leyes para garantizar el derecho a la reparación. Ya volviendo otra vez y volviendo a lo de los celulares. Estas leyes lo que tratan es de forzar a que tengan opción las personas de poder reparar los objetos y reemplazar ya sea sus baterías, sus pantallas, digamos volviendo a los celulares, y darles un poco o extender un poco más la vida útil de todos estos sin tener que romper o destruir los objetos que ya tienen. Pero ustedes me dirán, ¿para qué todas estas leyes? Porque tener esta ley activa es poder reemplazar, digamos, tu batería o tu pantalla sin perder el derecho a la garantía. Entonces, si el derecho a la reparación se convierte en una ley obligatoria para todo el planeta, ¿acabaríamos con la obsolescencia programada? Tristemente no, ya que hay una última cosa que los fabricantes utilizan para hacer productos obsoletos. Y aquí quiero contarles, y me voy a volver otra vez en el tiempo, porque es obligatorio hablar de alguien que nos dejó lo que sería la fabricación en masa, en línea. Hablemos un poco de Henry Ford, que también todo esto está implicado en esta conspiración de la obsolescencia programada. Henry Ford lanza el primer automóvil, que era el modelo T, lo lanza en masa en 1908. Y lo magnífico de esto es que él lo concibió como un caballo, como un burrito de carga, y decía que este vehículo, se desgastaría muy similar a la bombilla con que hablé ya en principio, ya que lo que él pretendía era que todos los ciudadanos de Estados Unidos pudieran adquirir este vehículo y lo utilizaran para lo que necesitaran. Uno llega y mira un carrito de esos, un modelo T, y uno dice: no, es muy débil, pero realmente no lo era. Desde que empezó a hacer esto, pues obviamente vendió millones, o sea, cientos de vehículos en Estados Unidos. Y él decía que no iba a ser un modelo que reemplazara su modelo anterior, ¿sí? Más o menos en 1920, desde que en 1908 que lo fabricó, el 55% de las familias de Estados Unidos poseían un vehículo, y esto hizo que, pues obviamente, la producción, vuelvo y jugamos, bajara mucho, porque pues ya nadie compraba los vehículos. Pero algo sucedió. En ese momento, en 1921,
ya tenía un competidor muy grande, que era la General Motors. Y la General Motors se fusiona con DuPont en 1991, la compañía de químicos de pinturas, que realmente adquiere la mayoría de las acciones de la General Motors. Y lo que hacen entre estos dos grandes es coger sus vehículos que ya estaban fabricando y empezarlos a pintar de colores, porque lo que decía Henry Ford en su momento era que todo el mundo podía tener el carro del color que quisiera desde que fuera el negro, que era el color que se tenía en ese momento para pintar estos vehículos. Entonces la jugada de Ford, la jugada de General Motors, que es su principal competidor con DuPont, fue empezar a pintarlos de diferentes colores. Aunque les tomó un par de años realmente haciendo pruebas, en 1924 se lanzan los primeros autos en distintos colores y poco a poco se introdujo un truco nuevo dentro de todo este mercado que suena familiar hoy en nuestros días, y era que cada año ellos sacaban sus modelos, ya sean nuevos o anteriores, pero con nuevos colores, para que los anteriores lucieran más anticuados. Además, porque había otra cosa que era importante: los modelos viejos con esas pinturas anteriores que también se estaba experimentando, pues las pinturas se veían muchísimo más desgastadas en mucho más tiempo, pero ya con DuPont, trabajando sobre esto, empezó a hacer pinturas mucho más brillantes, pinturas mucho más llamativas, para que los viejos automóviles, así fueran los mismos modelos, pero solo de un año anterior, se vieran más deteriorados. Esto se llamó y algo que utilizaron ellos en ese momento, y empezamos a hablar de las otras obsolescencias, se llamó la obsolescencia dinámica. Pero lo que me impacta cuando ustedes se quieren meter en el mundo de la investigación, es que cuando tú analizas todas estas cosas y ves que, aunque parezcan, no, son empresas normales, no puedes ver conspiración en todo lado, no, tranquilos, que cada vez vamos a meternos más dentro del fondo de este iceberg y vamos a ir mirando muchísimas cosas. Y es que, ¿qué era esta obsolescencia dinámica y qué fue lo que causa un poquito de escozor dentro de la comunidad de investigación cuando uno lo agarra con todo como estaban moviendo los hilos en ese momento? Y es que lanzan en una revista un comentario, un eslogan que dice, la General Motors, que dice: nuestro gran objetivo es acelerar la obsolescencia o pasarla desde un consumo de 5 años, que ahora en 1995, a solo 2 años, y que cuando sea solo de 1 año habremos conseguido el tiempo ideal para el consumo de nuestros grandes vehículos. Y de frente, y estamos hablando en el 55, cuando en el 95, en el 55, la General Motors era la empresa mejor evaluada realmente en el mundo, porque vendían vehículos cada año de una forma indiscriminada. Actualmente la mejor compañía, y vamos a devolvernos otra vez, o una de las mejores compañías, es Apple, donde, aunque tengan muchísimas empresas competidoras, sus tecnologías son revolucionarias y tienen un esquema de marketing brutal que hacen que todas las personas sigan consumiendo todos sus productos. Estas innovaciones son útiles, así sean pequeñas, pero que hacen que la gente, y con todo su marketing, sigan consumiéndolas, así sean mínimas. La necesidad de comprar era lo que ellos han tenido desde este nuevo orden mundial que yo les decía al principio de 1900, que tuvieran a toda la gente devolviendo a las arcas ese oro que ya se había establecido desde ese momento. Incluso es tan rápido como lo estaban haciendo, e incluso fue subiendo mucho más esta tendencia, no solo en ellos, sino en todos los artículos que empezaron a aparecer después, en los 60, los 70, los 80, los 90, los 2000, los primeros 10 años y ahorita en la segunda veintena. Pero, ¿cómo lo evidenciamos? Ya se los digo. Ustedes se han dado cuenta que antes, digamos, como la moda de la música o la ropa,
duraba cada vez más tiempo, por eso se podía hablar, no, que en los 60, miren la ropa y la música y el tipo de vehículos que se veían en los 60, después en los 70, después en los 80, o sea, los 60, los 70, la música disco, después en los 80, cómo cambia la ropa, cómo cambia la televisión, cómo cambia las tecnologías, después en los 90, como cuando ya tenemos una de las explosiones de la siguiente revolución industrial, donde la tecnología empieza a cambiar muchísimas cosas y cada vez es menos tiempo. Ya no se podía hablar del 90 completo, sino de los principios del 90, los finales del 90, y así entramos al 2000, los principios del 2000, los finales de la primera decena del decena del 2000, y esto hizo que se acelerara muchísimo más, porque no solo los competidores habían aumentado, no solo habían hecho un sistema tan bueno de volver a recaudar las riquezas y que volvieran a las arcas de ellos, sino que a medida que lo iban haciendo, a medida que se iba aumentando el PIB, que nadie sabe qué es el PIB, que es el Producto Interno Bruto de cada una de las naciones, ¿sí? Se iba aumentando porque explotaban que más recursos, porque hacían que más empresas, porque producían que muchísimo más adminículos en todo tipo de ramas, generando ese aumento del empleo, y por eso es que el capitalismo se vuelve tan fuerte. Ojo, esto no es para decir que el socialismo, comunismo, todas esas tendencias, o que vamos contra el capitalismo, no. Después les hago un programa específico, solo de que nos demos cuenta que todos es lo mismo. Todos es lo mismo, y precisamente eso es una manipulación que se hizo también para que la gente estuviera dividida y los pudieran llevar de un sitio a otro y pudieran seguir siendo controlados. Pero lo que estoy diciendo es por qué el capitalismo toma tanta fuerza. Pero ¿qué es lo que pasa con toda esta aceleración de todos estos cambios? ¿Qué hizo? Que pues que las modas alcanzaran a las innovaciones tecnológicas, que no eran tan rápidas en ese momento, y por eso es que a principios de los 2000 o finales de los 90 nosotros vimos que volvió la bota campana, que se volvió a poner de moda la música de sintetizador que se utilizaba en los 70 y solo con unas variaciones para volverla medio techno en los años 2000 o finales de los 90. Y esto hizo que entonces las modas se volvieran cíclicas, dándole los nuevos componentes, solo haciéndole pequeños cambios. Y esto, como les digo, y hablando de nuevo con los celulares, porque pues es algo muy común entre todos nosotros, también fuera tendencia con ellos. ¿Por qué? Porque no es que cambien mucho los celulares y que la versión antigua mejore radicalmente con la nueva. Tanto así que incluso a niveles de diseños, desde el iPhone 1 al iPhone 10, o si ustedes miran del 10 al 15, tuvieron esquinas redondeadas, después triangulares, después redondeadas, después triangulares, después redondeadas, sencillamente para darle un toque. Este ya es diferente, pero si lo comparan, son pequeños cambios. No, que mejoró la capacidad de almacenamiento. Sí, pero si se dan cuenta, en general siguen siendo lo mismo. Agrandan o achican la pantalla y lo ponen de moda. Antes, cuando todos los celulares, si ustedes tuvieron eso, y háganmelo saber en la caja de comentarios, y de verdad que lo quiero saber. En esa primera época de celulares, de verdad, ¿cuántos de ustedes tuvieron esos Nokia que eran prácticamente irrompibles? Esos celulares que primero les podía pasar un tractomula encima y seguían prendiendo y seguían funcionando. ¿Cuántas veces vimos esa batalla que tuvo Ericsson, Nokia, en su momento, de que aunque Ericsson no tenía tanta fortaleza en ese sentido, Ericsson empezó a innovar poniéndole tapita al celular y cositas así? En ese momento la pantalla era muy pequeña, pero después vimos que las pantallas se volvieron mucho más grandes, y después vimos que los celulares empezaron a volver más pequeños, entonces la pantalla se volvió más pequeña, entonces volvimos al celular grande. ¿Se dan cuenta? Y eso no es al azar, eso se los juro, no es al azar, porque es una tendencia que se toma. Hoy día, ¿qué es lo que se hace? O en las últimas tendencias sigamos hablando de los celulares. Salió la cámara frontal, después salió la cámara frontal y la trasera, pero los componentes internos eran los mismos, el funcionamiento era el mismo. Hoy día no, 2 cámaras traseras, 3 cámaras traseras, mejorando solo un poco la resolución y un poco la capacidad de almacenamiento, pero en general es eso. Y así es que nos mantienen con una obsolescencia no solo ya de un año, sino
Si ustedes miran Huawei, si ustedes miran Xiaomi, muchas empresas también, no solo para quedarme con Apple, esto lo hacen cada 3 meses, cada 6 meses, sacan nuevos equipos para generar esta obsolescencia que hoy día se llamaría obsolescencia tecnológica, y aquí hablamos de otra. Esto no parecería suficiente, nos parecería suficiente a nosotros, pero no, esto para ellos no es suficiente. Hoy en día se hace otro tipo de, incluso, de obsolescencia para mantenernos ahí quietos, agarrados, tomados por los por los bajos, para que no escapemos de todo esto, para que vuelva el dinero a esas arcas. ¿Y qué es? Hoy en día la moda, y evaluamos liberar, es la obsolescencia ecológica. ¿Por qué? Porque la tendencia ahora, cuando ya estamos viendo evidencias de toda la catástrofe, por precisamente todo este tipo de consumismo, todo este tipo de producción indiscriminada, totalmente planeada en esa agenda, totalmente estructurada con los grandes, ha hecho que se contaminemos todo el planeta. Entonces el planeta ha venido reaccionando a nosotros, y entonces dijeron, no vamos a terminar de exprimir. ¿Por qué? Porque esto, ya ahorita les digo los trasfondos. Les voy a soltar un trasfondo aquí solo para que vean lo que se viene en la última parte del programa, ya que pasamos ya a la mitad del programa. El tener a toda la gente comprando solo esto no es tener a toda la gente laborando, trabajando, produciendo en jornadas laborales infinitas, dedicados y formados desde sus colegios, desde las universidades, solo para salir allá, para generar una vida productiva, una vida productiva para ellos, ¿sí? Y entonces toda esta artimaña de cosas lo que pretenden hacer es generar estos obreros, ¿sí?, que su aspiración es poder entrar a una empresa, hacer carrera ahí adentro, o como muchos padres de nosotros que alcanzaron a vivir, que esta época donde sí se podían jubilar en las empresas, pero es que precisamente los querían 30, 40 años sin dejarlos salir y que solo se dedicaran y dieran su vida a esas empresas. Sigue al Lobo en YouTube, Instagram y todas las redes como Lobo Templario AAC. Y si no, que os lleguen visitantes en la noche. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? La obsolescencia ecológica lo que le dice a la gente, y aquí nos vamos a agarrar algo que yo dije al principio, ya en esta parte final del programa, es que, miren, compren ahora nuestros artículos, desechen los anteriores porque estos sí son amigables con el ambiente, ¿sí? Este va a impactar menos con el ambiente. Y entonces vuelven a jugar como han jugado todo el tiempo, en todos estos 2 siglos, con nosotros, ¿sí? Y decimos, no, sí, lo compremos por el ambiente. ¿Por qué? Porque hoy día se juega de nuevo con el ego, de nuevo con esto, y vamos a retomar entonces con este chantaje emocional, este chantaje psicológico, a que, oiga, sí, no, sí, yo soy eco y yo salvo el mundo con un tweet, y yo salvo con el mundo escondido detrás de una pantalla, escondido detrás de un celular, y a todas las personas que quieren develar este tipo de cosas las voy a denigrar, las voy a bajar, les voy a decir locos, todas estas cosas, porque yo soy moralmente correcto, ¿sí? Con esos que nos están jugando, y ahí se nota cómo ya están totalmente adoctrinados y sacan estos productos y hacen que la gente los vuelva a comprar, ¿sí? Y hacen que la gente los vuelva a consumir, pero no se dan cuenta que los están sacando solo con una modificación rependeja, ¿sí? Ínfima, que solo tiene un muy poco porcentaje de amigable al ambiente. Yo no estoy diciendo que estos productos estén mal, claro, pero es que es la mentira que les están diciendo, que este producto es totalmente biodegradable cuando eso es falso. Solo el 20%, yo aquí les boto un dato, solo el 20% de la fabricación de un celular de última tecnología, guiño guiño, convenientemente
anunciado como amigable con el ambiente, es posible reciclarlo, el otro 80 se vuelve basura. Pero así lo siguen vendiendo. Y lo mismo, ¿qué pasó hoy día? Que mucha gente está despertando, que es lo que ahorita están compitiendo, que se llama la obsolescencia tecnológica. Y es que sacar mejores tecnologías, acompañada de esa obsolescencia ecológica, y sumémosle la obsolescencia psicológica. Por eso yo les dije al principio del programa, ¿por qué creen que estoy hablando de esto? Y era para traerlo hasta este punto. Porque para este componente nos falta la obsolescencia psicológica. Es tan grande la capacidad de esta malla que nos vienen trabajando a nosotros, que es lo que le digo, no, esto no está nada suelto, ellos no trabajan en islas, esto está programado por una inteligencia incluso superior a los que creemos que nosotros nos gobiernan. Ellos sencillamente son lacayos, son fichas, que obviamente por ser los gestores, por llevar a la táctica toda esta estrategia, son los que tienen esta recompensa de ser los más ricos del planeta y de poder llevar a cabo todas estas cosas y mostrarnos sus vidas perfectas. Siempre con fachadas de altruismo y supuestamente de apoyo, creando fundaciones entre comillas. Pero esto está manipulado desde mucho más arriba. ¿Y qué hacen con esta obsolescencia psicológica? Es que nos han inculcado ya y han sido trabajados desde el colegio hasta cuando salen. Por eso es que evaluémonos y quiero que nos sentemos y díganmelo así aquí en la caja de comentarios, en el podcast, en YouTube, el Lobo Templario AC, y en este momento aquí en el programa en Radio Motera. Entren ya ahí a mensajes a chat. Y póngamelo, si ustedes no sintieron que estaban siendo programados desde el principio, solo aprenda y repita, solo lea y resuma, solo investigue y plasme, pero investigue ¿qué? Lo que ya está hecho. Pero usted tratar de investigar algo nuevo y meter y tratar de romper paradigmas era totalmente tildado, ¿sí? Totalmente señalado. ¿Y por qué les digo esto desde el colegio? ¿Y por qué les digo esto de que es una red más grande? ¿Y qué tiene que ver esto con esta obsolescencia programada? Pues tiene que verlo todo, porque la obsolescencia psicológica la implantan desde ese momento de que las ideas viejas, dígame si no hemos sido así con nuestros padres, nuestros abuelos. Pa, usted ya está muy anticuado. Madre, usted ya está muy anticuada. Abuelo, eso ya es de otro siglo. Abuela, no, estás pero totalmente errada, estos son otros tiempos. Ese es el implante de la doctrina de la obsolescencia psicológica. Entonces, si tú tienes unas ideas diferentes con respecto a esto, es que esto es muy amplio, obviamente, me gustaría tener horas y horas para poder explicarles hasta dónde va esta maraña, hasta dónde está de profundo este iceberg. Pero esto se utilizó así para poder implementar cosas y las otras obsolescencias hacia futuro y poder también poner sus gobernantes. Dígame cómo suben los gobernantes hoy día. Exactamente igual como la obsolescencia programada, exactamente igual como la obsolescencia ecológica, exactamente igual como la obsolescencia que hemos estado evaluando. Ellos lo que dicen es que mire, en mi gobierno yo voy a cambiar esto porque yo soy el cambio. Y realmente es una fotocopia con otro color de banderín, con otro nombre de otra ideología, pero realmente es una fotocopia de la anterior. Y aunque les duela, tanto derecha o izquierda están juntos. Y hablan lo mismo. Aunque les duela, el amarillo y el verde son iguales. Porque eso ya está establecido así. Y tienen a la gente con esa obsolescencia psicológica diciendo, no, yo es que yo soy. Y yo de nuevo les digo, como siempre les digo, despierten. El juego de ellos es mantenernos en el miedo y el chantaje. Porque así es que suben gobiernos, así es que se establecen dictaduras, así es que se establecen economías.
Si ustedes no hacen esto, nos vamos a volver miércoles. Pero si están conmigo, no nos vamos a volver miércoles. Y los dos están de acuerdo por debajo de la mesa y se lo turnan. Y la gente que va a las urnas y la gente que defiende esos ideales piensan que están haciendo el cambio cuando no están despertando al verdadero sistema y de cómo se está manipulando todo esto. Por eso yo empecé a hablar de eso. Y es un chantaje, y aquí me voy a meter en la última parte, todavía más profundo. Lástima, quisiera más tiempo, pero en la última partecita me voy a meter todavía más profundo dentro de esta obsolescencia psicológica con la obsolescencia programada. Y esto, entonces, como última parte, cuando yo les hablaba de chantaje psicológico y chantaje emocional, es como no nos permiten salir. El miedo y el chantaje, pilas. Cuando a ustedes han escuchado, tanto de grandes empresas como grandes noticieros, como grandes medios, que todos están dentro de la misma madeja, les dicen que el planeta está vuelto nada por culpa de nosotros, por culpa del pueblo. Y es que están jugando a medias verdades, porque también es una verdad. Es una verdad porque nosotros nos hemos dejado manipular precisamente por todas estas personas, por estos grandes magnates y por los que están sobre ellos, que manejan todos los hilos de esta granja de humanos. Claro, el planeta está resentido, sí, y yo soy de los que estoy totalmente de acuerdo. De que o tomamos en este momento las riendas de la humanidad y salvamos nuestro hogar, o ya nos fuimos, como dirían todos los mexicanos, ya nos fuimos a la chingada. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero juegan con esa media verdad. ¿Por qué? Porque los que hacen la basura, los que producen la basura, los que explotan los recursos, los que imponen las leyes, los que le dan permiso a las grandes industrias para que vuelen montañas, bosques, acaben ríos, destruyan mares, ¿sí? Son los gobiernos con los grandes industriales, ¿sí? Son estas mismas mafias. Que como ya nos tienen inmersos en este sistema, que me he tirado 50 minutos mostrándoles cómo desde esta misma época, cómo este primer orden mundial en el principio de los 900 y cómo lo van a cambiar ahorita, lo siguen modificando y estamos viviendo este segundo cambio de nuevo orden mundial. Estoy hablando de a nivel de era contemporánea. Nos están volviendo a utilizar, y lo que queremos todos los investigadores realmente, miren, salgan, busquen en YouTube cuántos investigadores están hablando de cómo nos manipulan y nos mantienen controlados a punta de miedo, ¿sí? A punto de chantaje psicológico. Ellos son los que explotan, ellos son los que producen, son los que nos tienen en este círculo, trabajando, pidiendo las migajas del oro que se les cae por los bolsillos, ¿sí? Para devolvérselos a ellos, incluso con creces, intereses y todo. Y eso que no estoy metiéndome a nivel de cómo realmente se manejan las finanzas y los bancos a nivel mundial, que eso es otra cosa que te volaría la cabeza, y que alguna vez, o cuéntemelo si quieren que se los cuente, pero así, desde la investigación de verdad, de la DIP, por debajo, de cómo nos manipulan y nos manejan, y cómo nos mantienen prisioneros en todo ese sistema. Entonces, hoy día nos chantajean y nos cogen psicológicamente y dicen: el mundo está jodido por ti. Pero una persona que trabaja por un salario mínimo, tiene 3 hijos, y estoy hablando de personas, ya sea hombre o mujer. Y la culpa de cómo se están derritiendo los polos, la culpa de que se sequen los riachuelos, la culpa de que los países se empobrezcan es culpa de ellos, pero no de los grandes industriales ni de los gobiernos que sí permiten los permisos, porque todos ellos son los mismos. La obsolescencia psicológica de la mano hoy día, porque de la mano hoy día de la obsolescencia ecológica y la obsolescencia tecnológica, que son sus grandes hijos de nuestra obsolescencia programada, están asegurando a toda esta élite que nos van a mantener todavía ahí controlado. Recuerda que la obsolescencia psicológica
atribuyámosela mucho a cómo también los gobiernos manejan todos los pueblos. Pero yo no los quiero dejar aquí abajo. Yo digo, ¿qué podemos hacer? Una de las principales, de verdad, es que miren, hasta que se lo decía hace poco a alguien, hasta que el individuo no despierte, no se desprenda de dogmas políticos, nacionalistas, religiosos, entre otros, ¿sí? Y busque sus propios caminos, sus propios valores, y busque su conocimiento desde el interior, no se va a hacer ningún cambio. Y vamos a seguir siendo manipulados, porque la revolución, les digo a todos, no está hacia afuera, la revolución es hacia adentro. Y esto nos lo sabían muy bien todos nuestros pueblos nativos, de donde realmente son nuestras raíces. La comunicación no es hacia afuera, es hacia adentro. Y hasta que eso no pase, la masa seguirá siendo bruta y manipulable. Por eso es que es más fácil unir a 10, a 20, a 100 mediocres contra uno que sí trata de hacer las cosas y se arriesga saliendo al mundo a decirles, mire, yo estoy tratando de hacer este proyecto, yo estoy tratando de hacer esto. Y es más fácil unir a estos 100 pelagatos, a estos 1000 pelagatos, o en el caso de las redes sociales, a millones, que cojan a ese personaje, a ese pobre científico, o incluso a ese amigo dentro de un grupo de amigos que trata de salir adelante con ideas revolucionarias más grandes de los normales, con ideas y proyectos que implican muchísimo más tiempo, muchísimo más desgaste, sudor, trabajo. Y se unen toda esta catramanada de serpientes solo a despotricarlo, a joderlo, a frenarlo, a criticarlo y a chismearlo. Y ahí es cuando realmente las pocas personas que sí tienden a despertar y abrir los ojos dan un paso atrás y miran en lo que se ha convertido realmente la humanidad. Sienten un vacío grandísimo. Y por encima de una rabia a ver estos entes que realmente parece que estuvieran totalmente vacíos por dentro. Porque no se alimentan es de sus propios logros, sino se alimentan es de los fracasos de los que sí quieren hacer algo. Empiezan a sentir entonces esta soledad, estos que están despiertos. Pero si en verdad quieres ayudar para que todo esto cambie, es hacer esto. Trata de despertar. No a tus amigos, despierta a tus hijos, despierta a tu familia. Y si te queda de verdad el tiempo, empieza a despertar poco a poco a tus amigos. Pero yo te advierto una cosa, te vas a encontrar con que realmente no lo son. Te vas a encontrar con que realmente estás muy solo si llegas a ese punto, a ese nivel. Y sencillamente te vas a volver un actor en un teatro de muertos vivientes. Déjanos tu opinión en el video de YouTube o en el Instagram de Nuevo Templario AC para tertuliar de temas que te interesen, así como los saludos para el siguiente programa. Solo aquí, en Radio Motera, la carretera de lo paranormal. Bueno, y esta fue la investigación sobre la obsolescencia programada. Espero les haya gustado. Disculpen si me apasiono, pero realmente yo quisiera que esto tuviera muchísimo más apoyo. No solo escuchándonos aquí en Radio Motera, sino que también entrando y dándole una visualización al podcast, descargándolo, compartiéndolo, siguiéndome, suscribiéndose a mi canal en Lobo Templario AC en YouTube. Yo les doy muchísimas gracias a todos esos despiertos que van poco a poco suscribiéndose. De verdad, muchísimas gracias. Y solo les puedo decir que si les gustó esto, que me lo hagan saber. Háganmelo saber de verdad en la caja de comentarios.
Y si quieren, les sigo contando así cosas que de pronto nos pasan todos los días, pero no podemos ver un poco más allá, profundo. Pues claro, porque entre más profundo, pues más oscura es el agua. Y no podemos ver hasta dónde llega este iceberg. Y se los juro que todo lo que les acabo de decir es muy pequeño, de verdad. Es muy, muy, muy pequeño a lo que hay todavía más hacia el fondo. Esto es inmenso. Y me gustaría llevarlos cada vez mucho más para allá. Pero solo lo podré saber con las visualizaciones, con los likes, con las suscripciones y con los comentarios. Entonces sí quiero que me lo hagan saber. Si quiero que la tarea sea decirle a una persona, nada más. A los que están aquí, díganle solo a otra persona que se suscriban al canal. Díganle a esa otra persona que sigan en Radio Montera, que escuchen el programa. No solo mi programa, La Hora del Lobo, sino también la de Wolverine, el Che. Mejor dicho, que sigan la emisora. Porque dar estos espacios, de verdad que se necesitan muchos, muchos huevos. Y yo les agradezco a todos ustedes por seguir ahí en sintonía. Quédense en la programación de Radio Montera, que como siempre excelente. Y lo último que les digo es que nunca, nunca olviden. Remember, be wild. Has sobrevivido a otra noche de la Hora del Lobo. Considérate afortunado. Esta noche, cuando apagues todas las luces, ten en cuenta que nunca estás solo. Y no olvides, remember, be wild.